Viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Muy buenas tardes, amigos de El Reporte Saladín. Una vez más queremos traer ante ustedes un tema que, aunque lo hemos comentado en programas anteriores en relación con Haití, muy especialmente el tiempo que dedicamos a hacer un análisis de la economía del vecino país, donde las recaudaciones que representan las remesas para el gobierno vecino en el 2017 fueron estimadas en unos 2.200 millones de dólares, de los cuales, entre otros países, van remesas desde la República Dominicana por unos 270 millones de dólares. En relación con este tema, es bueno recordar, y es la oportunidad, de que ya un periódico como Le Nouvelliste, en un artículo que sigue conservando toda su vigencia, señalaba la importancia que tenían para la supervivencia de la economía de Haití el monto de la remesa que envía la diáspora de su país. Vinculado con esto está el tema de que ya estando próximo el mes de septiembre, donde normalmente sesiona la Asamblea General de las Naciones Unidas y donde uno de los temas que han estado en agenda es el tema de un pacto mundial por las migraciones seguras y ordenadas. Es bueno recordar que independientemente de todos los análisis que hemos hecho, hay que recordar en esta oportunidad lo que decía Le Nouvelliste, porque sigue conservando toda su vigencia y vamos a hacer un análisis de ese artículo, permitiéndonos nuestra teleaudiencia que le leamos algunos párrafos de lo que decía ese importante periódico de Haití, el cual propuso la necesidad de organizar, racionalizar, fomentar la salida de su país de entre 50.000 a 200.000 haitianos cada año en los próximos años, porque, citamos, la inmigración masiva es necesaria para mantener el estilo de vida de la economía que solo sobrevive por las transferencias económicas, entiéndase, por las remesas, esos 2.700 millones de dólares que recibió Haití en el año, para poner un ejemplo, 2017. En ese editorial de ese rotativo Le Nouvelliste, principal periódico de Haití, él mismo señalaba que la globalización les ha abierto las puertas del mundo a los haitianos para establecerse en todas partes como nunca antes. Los haitianos cruzan la frontera, salen por mar o por avión, o para establecerse bajo otros cielos, dice el novelista, no por causa de la represión política o religiosa, sino buscando un país con clemencia económica. Enfatiza el novelista que en Haití el futuro está bloqueado. Escuche muy bien lo que dice ese importante periódico. En Haití el futuro está bloqueado. Asimismo, que desde hace un siglo están emigrando. Y exclama Le Nouvelliste que esa situación no va a parar, expresando que hay que plantearse qué tenemos que hacer en Haití. Y se responde el mismo Le Nouvelliste, se responde que en los momentos en que la diáspora principal, motor de la economía de Haití, sueña con involucrarse en la vida política del país, ya que goza de doble nacionalidad de hecho o de derecho, no es hora de preguntarse cómo ayudar a más y más haitianos a salir del país. Estima que hay que hacer que salgan sin riesgos cada vez más haitianos a destinos para satisfacer precisamente
esas necesidades económicas de sus conciudadanos. Y propone el novelista que debería ser un punto de las políticas públicas de su país, incluso de los vecinos, la República Dominicana, que tienen un interés en que administremos y dirijamos nuestra migración correctamente, agrega el novelista. Dice el periódico ya citado que ni el Ministerio de los Haitianos que viven en el extranjero, ni ningún grupo de la sociedad civil ha puesto sobre el tapete la necesidad de organizar, racionalizar, fomentar la salida de 50, 100,000 a 200,000 haitianos cada año en los próximos años. Además de que invitaba a Naciones Unidas a levantar lo que era ese embargo económico que se le aplicaba a Haití. Agregaba dicho periódico: consumimos, ahorramos, construimos nuestro porvenir cada vez más gracias a la diáspora haitiana, entiéndase, en el exterior. Hay que agrandarla en brazos y en cerebros, sentenciaba también dicho periódico, planteando la necesidad de que después de la reconstrucción del terremoto, que ha fracasado miserablemente, dice el periódico Le Novelista, puedan reanudarse las mejores condiciones. Pide que dejen de soñar que nada de eso va a suceder en el corto plazo, pues el mercado laboral no absorbe a los que están en edad de trabajar. Ya nosotros habíamos advertido desde hace mucho tiempo en los análisis y comentarios del reporte Saladín que prácticamente en la situación que existía en Haití post-terremoto, donde tuvieron unos 222,000 muertos y pérdidas en ese país por más de 7,000 millones de dólares, ese era un escenario de prácticamente compulsivo para la migración. Pero también hicimos los análisis de los antecedentes que se le habían planteado a las Naciones Unidas con ese informe de 1949 que vamos a comentar en unos instantes. Hacemos una pausa y retornamos en breve. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito, para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa, éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Endulzándole la vida al gusto dominicano, por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar papagayo es un producto del Central Romana Corporation, más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batida y el pilón, el dulce leche y su concón, son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar papagayo es calidad del Central Romana, más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo Popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. Nunca paramos de sonreír. Nunca paramos de aprender. Nunca paramos de crecer. Al igual que tú, Humano crece. Por eso ahora te brindamos una oferta más amplia con seguros de salud y vida,
y nuestra ARS se convierte en primera ARS de humano. El mismo cuidado de siempre, aún más enfocado en ti, aún más humano. Bienvenido al mundo, pequeño soñador. Bienvenidos los planes que tendrás, los grandes y pequeños. Bienvenidas las ideas, las que te harán soñar despierto y las que no te dejarán dormir. Bienvenidas las ganas de comerte el mundo, de hacerlo un mejor mundo. Bienvenida la intuición, la habilidad para hacerlo todo más fácil. Bienvenido el futuro, porque el futuro eres tú. Un futuro para el que nos hemos preparado y seguiremos haciéndolo. Un futuro del que hoy estamos un paso más cerca. Bienvenido el mañana. Este es el show de Ela. Mis hijos son lo más importante, por eso les doy la mejor alimentación. ¿Y cuál es esa? La misma con la que yo crecí, mi rica de siempre, que ahora me trae Milk Kids, el producto lácteo más completo que ofrece una alimentación alfa vital a niños en crecimiento y que promueve el desarrollo intelectual en la época en que más cuenta. Y se disuelve fácilmente. Cuando tú seas grande, como quien quieres ser. ¡Mami! Rica Milk Kids, para llegar más lejos. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuando con el reporte Saladín, decíamos que después de ese editorial que volvimos a releer del periódico Le Nouvelliste, donde planteó todos esos escenarios potenciales de migración de haitianos hacia un mundo globalizado, y donde el presidente de ese país anunció el año pasado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 21 de septiembre del 2017, que le daría un apoyo total al Pacto Mundial por las Migraciones Seguras y Ordenadas, que República Dominicana tiene que seguirle dando un seguimiento muy cuidadoso precisamente a ese Pacto Mundial por las Migraciones. Para llamar la atención de todos los países miembros de las Naciones Unidas, de que no le pueden seguir poniendo más presión a la República Dominicana, independientemente del Plan Nacional de Regularización que ha adoptado nuestro país para abrir las puertas a más inmigrantes haitianos. Y en ese sentido, queríamos recordar que ya en programas anteriores nosotros hicimos alusiones a ese informe de la misión de asistencia técnica a la República de Haití de la Organización de las Naciones Unidas de julio de 1949, titulado Misión a Haití, el cual fue solicitado por el gobierno de ese país el 10 de julio de 1948, en el cual le solicitaron recibir una asistencia técnica en la planificación del desarrollo económico de Haití, la cual fue aprobada por la resolución número 51 del 28 de marzo de 1947, como lo analicé en programas anteriores, por resolución aprobada por el Consejo Económico y Social como una forma de que las nuevas generaciones puedan en nuestro país conocer dicho documento y las implicaciones para la República Dominicana. Y esto también se refiere a que, siendo Haití un país miembro de CARICOM, del Mercado Común, Mancomunidad y Mercado Común del Caribe, donde recientemente en la reunión de Jamaica de CARICOM se planteaba también lo que es el mercado único, sin embargo, donde teóricamente en un esquema de integración económica hay libre circulación de los bienes y mercancías, libre circulación de los capitales y libre circulación de las personas, a Haití no se le abre el mercado de CARICOM a la libre circulación de las personas. Solo se le dan visas para empresarios y hombres de negocios de Haití. Por eso he querido mencionar ese estudio que le pidió el gobierno de Haití a las Naciones Unidas
y que fue preparado precisamente por un grupo interinstitucional de expertos de diferentes países miembros de las Naciones Unidas para poder delinear en ese informe cuál era la situación de Haití, ya que en 1949 Haití tenía unos 3 millones de habitantes. Y en ese informe de Misión Haití de la ONU se establecía en las conclusiones y recomendaciones del mismo que la solución era el traslado de familias enteras de Haití hacia las islas semidesiertas del Caribe, que todavía en esos años no habían alcanzado su independencia y eran colonias de Francia, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos en cierta forma, y sobre todo de Francia también. Y por eso nosotros en diferentes programas hemos planteado que Francia, el presidente Macron, debe abrir la Guyana francesa a una migración escalonada en un periodo de 10 años de 1 millón de haitianos hacia la Guyana francesa, un territorio deshabitado y que tiene enormes recursos agrícolas, agroindustriales, pesqueros, bosques y sobre todo también el recurso agua extraordinariamente presente en ese territorio. En consecuencia, cuando nosotros escuchamos y releímos ese editorial del periódico Le Nouvelliste, quisimos de nuevo recordar, ahora que viene la Asamblea de las Naciones Unidas y donde prácticamente quien les habla ha sido la única persona que ha venido haciendo una serie de análisis sobre el Pacto Mundial de las Migraciones Seguras y Ordenadas, invitando la atención de todos los sectores de nuestro país hacia ese tema en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ya que el tema sigue teniendo una importancia extraordinaria para la República Dominicana, independientemente de los esfuerzos que han hecho nuestras autoridades con el Plan Nacional de Regularización. Y en ese sentido, hay que recordar que ese grupo de expertos que redactó ese informe, Misión Haití, estuvo integrado y encabezado por Agnes Rosenberg, jefe de la misión de la ONU en ese periodo, William H. Dean, secretario por la ONU también, William G. Cáceres, que era de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, Carl Friesle, también de la FAO, Ernest F. Thompson, también del mismo organismo internacional, Adolfo Doss, de la ONU, Alexander MacLeod, del Fondo Monetario Internacional, Elba Gómez de Rey, de la ONU, y Frederick Rex, también de UNESCO. Las conclusiones y recomendaciones del informe de la Misión Haití de 1949, lo reitero, en materia demográfica siguen conservando su vigencia, ya que imagínense que si en 1948 la población de Haití era de unos 3 millones de habitantes, ahora con 10 millones de habitantes, la deforestación, la escasez de recursos agua en el vecino país, los efectos del terremoto, la plaga del cólera también, la falta de agua y saneamiento en ese país, deben hacer que en esta próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, países de América Latina y del Caribe, como lo he sugerido tantas veces, cuestionen a la Secretaría General de las Naciones Unidas cuándo van a presentar un informe de evaluación de los 14 años que pasó la MINUSTAH en Haití para rendirle un informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas y que le digan por lo menos a las Naciones Unidas qué encontraron en Haití cuando llegó la MINUSTAH y dónde la dejaron. Y muy especialmente cuando en ese editorial que he citado del periódico Le Nouvelliste se decía que prácticamente habían fracasado miserablemente todos los esfuerzos que se hicieron post-terremoto en Haití, dejando el panorama como prácticamente todavía se encuentra en la actualidad. Recientemente, ustedes pudieron ver en las noticias que como consecuencia de los disturbios que ocurrieron en Haití relacionados con las protestas por el aumento del petróleo y sus derivados, se anunció que los productos dominicanos serían gravados con unos $300 millones
que quiere recaudar el vecino país de Haití, vecino país, como una forma de capturar parte de los ingresos que quiere recuperar por esa vía, ya que las recaudaciones son muy bajas y donde, lo vuelvo a repetir, prácticamente un monto importante del Producto Interno Bruto de ese país, un 50% representa donaciones internacionales, junto a los 2.700 millones de dólares de remesas que recibe Haití. Entonces, ahí están ahora las autoridades del vecino país planteando, y de ahí que la medida supuestamente no entró en vigor por la veda que se aplicó entre los dos países, tratando de compensar esa pérdida de recursos fiscales y sobre todo en divisas. Hacemos otra breve pausa y retornamos en unos instantes. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín. Tal como analizábamos al inicio de este programa y al igual que en programas anteriores, hemos puesto mucho énfasis en el tema de ese pacto mundial por las migraciones seguras y ordenadas, porque es una de las pocas ventanas que se podrían abrir para que la República Dominicana plantee a la comunidad internacional, como lo viene planteando el propio periódico Le Nouvelliste, la necesidad que tiene el vecino país, donde prácticamente la única fuente segura de ingresos en divisas que tiene Haití es el monto de las remesas que está recibiendo ya ese país, precisamente por 2.200 millones de dólares en el 2017. Y es que prácticamente lo que se prevé hacia el futuro, como lo decía el editorial de Le Nouvelliste, es que no hay en el mercado laboral del vecino país para la población joven que se incorpora a la población económicamente activa, empleos para abrirle las puertas a una fuente de ingresos en ese país. Por eso hay que darle seguimiento a este tema e insistir en que en esa Asamblea General de la ONU el próximo mes de septiembre, independientemente de que se discutan o no documentos del Pacto Mundial por las Migraciones Seguras y Ordenadas, que la comunidad internacional, de una manera como los compromisos que asumieron después del terremoto, le abra las puertas a esa migración que plantea el vecino país, que la República Dominicana no puede asimilar más mano de obra en su mercado laboral, fuera del hecho de que se está institucionalizando por primera vez mediante el Plan Nacional de Regularización de los Extranjeros a la población de Haití y de otros países de América Latina y del mundo que han escogido la República Dominicana y su mercado laboral. Termino este programa con el pensamiento de Miguel de Unamuno en 1936. Unamuno decía en ese año: me duele España. Yo digo, me duele la República Dominicana.
Buenas noches y que Dios los bendiga a todos.